El dinero no se gana trabajando duro, se gana pensando, pero eso nadie te lo dice porque se les cae el teatro. Durante años me dijeron lo mismo con cara de orgullo, aquí todo se gana con trabajo duro. Y yo asentía, cansado, sudado, con la espalda madreada y el cerebro apagado. Porque cuando estás agotado físicamente, pensar se vuelve un lujo. Y eso, curiosamente, le conviene a mucha gente. Me llamo Héctor, tengo 47 años, y fui el típico que presumía que se partía la madre trabajando. Horas extra. Fines de semana. Desvelos. Yo creía que entre más cansado llegara a casa, más cerca estaba del éxito. Spoiler, solo estaba más cansado. Y más pobre mentalmente, aunque no lo supiera. La frase "el dinero se gana con la mente, no con el trabajo duro" me parecía ofensiva. Sonaba a flojera elegante. A discurso de gente que no sabe lo que es chingarle. Yo veía a esos que hablaban de estrategia, de apalancamiento, de sistemas, y pensaba, claro, porque no saben trabajar. Yo sí sabía. Yo sudaba. Yo sufría. Yo merecía. Hasta que un día me di cuenta de algo bien incómodo, la gente que más dinero tenía a mi alrededor era la que menos sudaba. No porque fueran flojos, sino porque pensaban distinto. Mientras yo competía por ver quién se cansaba más, ellos competían por ver quién tomaba mejores decisiones. Eso me encabronó. Porque yo hacía todo bien. Llegaba temprano. Cumplía. Me sacrificaba. Y aún así, mi ingreso tenía un límite clarísimo, mis horas. Si yo no estaba, no había dinero. Si me enfermaba, valía madre. Si quería descansar, se sentía como delito. ¿Eso era éxito? ¿Eso era libertad? Yo le decía que sí, porque no conocía otra cosa. Un día, en una conversación que no prometía nada, alguien dijo algo que me cayó como cubetazo de agua fría. El trabajo duro es importante, pero solo te hace rico a alguien más si no sabes pensar. Me ardió. Mucho. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Empecé a observar con otros ojos. Al jefe que no llegaba temprano pero decidía. Al dueño que no operaba pero cobraba. Al inversionista que no producía con las manos pero entendía el juego. Y yo ahí, orgulloso de mi sudor, defendiendo un modelo que me tenía atrapado. Ahí entendí la primera regla oculta que nadie dice en voz alta. El trabajo duro no es el objetivo, es la materia prima. Si no lo conviertes en estrategia, se desperdicia. Yo había pasado años acumulando esfuerzos sin dirección. Como correr en una caminadora creyendo que avanzas. Mucho movimiento, cero desplazamiento. Y lo peor es que lo presumimos. Presumimos cansancio. Presumimos estrés. Presumimos aguante. Como si eso pagara cuentas a largo plazo. Empecé a cuestionarme cosas que antes ni tocaba. ¿Por qué me enseñaron a obedecer antes que a pensar? ¿Por qué nadie me habló de sistemas? ¿Por qué la escuela glorifica al que se esfuerza, pero no al que optimiza? ¿Por qué sudar es honorable, pero pensar en dinero es mal visto? La respuesta no me gustó. Porque si todos pensaran, el sistema se desacomoda. Y claro que me resistí. Me dije que eso era discurso de ricos. Que yo no venía de ahí. Que eso no era para mí. Que pensar no pagaba renta. Mentiras cómodas para no enfrentar lo más difícil, aceptar que tal vez me enseñaron incompleto. Porque aceptar eso duele más que cualquier jornada pesada. Duele porque te obliga a aceptar que no te faltó esfuerzo, te faltó estrategia. Todavía no entendía cómo cambiarlo. Todavía no sabía por dónde empezar. Todavía quería creer que el sudor algún día se iba a traducir solo en dinero. Pero la idea ya estaba ahí, molestando, como piedra en el zapato. ¿Y si el dinero no premia al que más suda, sino al que mejor piensa? Después de esa conversación ya no pude volver a ver el trabajo duro con los mismos ojos. No porque dejara de creer en él, sino porque empecé a ver su límite. Antes lo veía como el camino completo. Ahora lo veía como apenas el inicio. Y eso me puso de malas, porque significaba aceptar que durante años me esforcé sin entender el juego completo. Empecé a fijarme en cosas que antes ignoraba por conveniencia. El patrón que no sabía hacer ni la mitad de lo que yo hacía, pero sabía decidir. El empresario que no levantaba un dedo en la operación diaria, pero entendía números, flujos, riesgos. El inversionista que no trabajaba como yo entendía el trabajo, pero hacía que su dinero trabajara por él. Y ahí estaba yo, orgulloso de mis manos cansadas, defendiendo un modelo que me tenía encerrado en el mismo nivel. La primera regla oculta empezó a tomar forma en mi cabeza, aunque me resistía a aceptarla. El dinero no paga esfuerzo,
paga resultados. Y los resultados casi siempre vienen de decisiones, no de sudor. Eso choca con todo lo que nos enseñaron. Porque desde chicos nos dicen que si te esfuerzas, te va a ir bien. Nadie te dice que puedes esforzarte toda la vida en la dirección equivocada. Nadie te explica que el esfuerzo sin estrategia es como empujar un coche en neutral, mucho desgaste, poco avance. Yo me sentía traicionado. No por alguien en específico, sino por el discurso. Por la romantización del échale ganas. Porque nadie te dice que echarle ganas no sirve si no sabes a qué. Que el trabajo duro es requisito, no garantía. Que hay gente que trabaja el triple y sigue igual. Y otros que trabajan menos horas pero piensan mejor. Ahí entendí otra regla que incomoda. Los ricos no trabajan menos, trabajan distinto. Invierten más tiempo pensando, planeando, midiendo, y menos tiempo ejecutando cosas que pueden delegar o automatizar. Y eso me pegó en el ego. Porque yo me sentía importante haciendo todo. Me hacía sentir necesario. Me hacía sentir indispensable. Pero ser indispensable en la operación es la forma más elegante de quedarte atrapado. Si todo depende de ti, nunca puedes crecer. Nunca puedes parar. Nunca puedes pensar. Empecé a notar cómo se burlaban de la gente que piensa mucho y hace poco. Yo era de esos burlones. Ahora me daba cuenta de que pensar bien evita hacer pendejadas por años. Que ejecutar sin pensar es el camino más rápido al desgaste permanente. Otra regla apareció, todavía más incómoda. El dinero fluye hacia quien resuelve problemas a escala. No hacia quien se cansa más. No hacia quien sufre más. Hacia quien resuelve mejor, y para más gente. Yo resolvía problemas uno por uno. Hora por hora. Persona por persona. Mi ingreso estaba atado a mi presencia física. Y eso, aunque se vea honorable, es el techo más bajo que puedes ponerte. Porque el día solo tiene 24 horas, y el cuerpo se cansa. Mientras tanto, los que pensaban en sistemas resolvían un problema una vez, y lo cobraban muchas veces. Un curso. Un proceso. Una empresa. Una inversión. No magia. Diseño. Cabeza. Eso me encabronó y me dio miedo al mismo tiempo. Porque aceptar eso significaba aceptar que yo había confundido dignidad con sacrificio innecesario. Que había defendido el sudor como si fuera valor en sí mismo, cuando en realidad era solo un medio mal usado. Me resistí. Me dije que eso era para gente con privilegios. Para los que nacen con ventaja. Para los que tienen contactos. Y sí, claro que hay ventajas. Pero también hay algo que nadie quiere aceptar, pensar duele. Pensar te obliga a aceptar errores. Pensar te quita la excusa del cansancio. Porque cuando estás agotado físicamente, no tienes energía para cuestionarte. Y eso mantiene todo igual. Ahí entendí otra regla bien cabrona. El sistema premia a quien aprende las reglas, no a quien las ignora con orgullo. Y yo había sido orgullosamente ignorante durante años, llamándolo humildad o trabajo honesto. No fue un cambio inmediato. No me levanté iluminado. Fue un proceso incómodo. Empecé a hacer menos y pensar más. A preguntarme si lo que hacía realmente movía la aguja o solo me mantenía ocupado. A cuestionar si mi esfuerzo estaba bien dirigido o solo era costumbre. Y eso me trajo problemas internos. Culpa. Miedo. Sensación de estar traicionando mis raíces. Porque cuando vienes de abajo, pensar en dinero se siente sucio. Como si estuvieras dejando de ser uno de los nuestros. Como si sudar fuera la única forma válida de ganarte la vida. Pero ya no podía volver atrás. Porque una vez que entiendes que el dinero se gana con decisiones, no con agotamiento, ya no puedes conformarte con solo trabajar duro y esperar que un día mágicamente alcance. Todavía no sabía cómo aplicar todo esto a mi vida. Todavía no tenía sistemas. Todavía no tenía inversiones. Pero algo ya había cambiado, dejé de glorificar el cansancio y empecé a respetar el pensamiento estratégico. Y eso, aunque nadie lo notara todavía, era el inicio del verdadero cambio. Pensar distinto no me volvió rico de la noche a la mañana. Ojalá. Pensar distinto primero me volvió torpe. Lento. Inseguro. Porque una cosa es entender las reglas y otra muy distinta es empezar a jugar con ellas cuando llevas toda la vida en otro juego. Empecé a cuestionar mi día a día. Cada tarea. Cada hora. Cada esfuerzo. Me preguntaba si lo que estaba haciendo realmente generaba valor o solo me mantenía ocupado. Y ese ejercicio, aunque suene sencillo, fue brutal. Porque me di cuenta de que gran parte de mi trabajo era repetición disfrazada de productividad.
Cosas que podían hacerse mejor, más rápido, o que ni siquiera deberían estar pasando por mí. Intenté pensar más y hacer menos, y me equivoqué feo. Porque pensar sin ejecutar también es trampa. Me llené de ideas. De planes. De escenarios perfectos que nunca bajaba a tierra. Ahí entendí otro golpe incómodo: pensar no es fantasear, pensar es decidir y luego actuar con intención. Y eso cuesta más que solo sudar. Mis primeros intentos por crear algo diferente fueron patéticos. Sistemas que no funcionaron. Proyectos que nadie peló. Ideas que sonaban brillantes en mi cabeza y ridículas en la realidad. Cada fallo era un ataque directo a mi ego. Porque yo estaba acostumbrado a que si trabajaba duro, al menos algo salía. Aquí no. Aquí podías pensar mucho, y aún así cagarla. Y eso fue humillante. Porque me dejó sin la armadura del al menos me esforcé. Aquí el esfuerzo no bastaba. Tenía que aprender a medir, ajustar, corregir. A aceptar que no sabía tanto como creía. A volverme principiante en algo donde no había aplausos ni reconocimiento inmediato. Mientras tanto, la gente a mi alrededor no entendía nada. Me veían menos cansado físicamente y asumían que estaba flojeando. Comentarios como antes si chambeabas empezaron a aparecer. Y ahí vino otra lucha interna. Demostrar que seguía siendo trabajador o aguantar la incomodidad de parecer que ya no. Decidí aguantar. Porque empecé a notar algo sutil pero poderoso: aunque mis ingresos no habían explotado, mi cabeza ya no estaba en modo supervivencia. Estaba en modo construcción. Empezaba a pensar en meses, no en quincenas. En procesos, no en urgencias. Y eso cambió cómo tomaba decisiones, incluso en mi trabajo normal. Aplicar estrategia no me quitó esfuerzo, me quitó desgaste innecesario. Empecé a elegir mejor en qué meter energía. A decir que no, a delegar cuando se podía. A dejar de confundir control con importancia. Y poco a poco, eso empezó a reflejarse. No de forma espectacular, pero consistente. Ahí entendí otra regla que nadie dice en voz alta. Los ricos no odian el trabajo duro, odian desperdiciarlo. Por eso piensan tanto antes de actuar. Porque cada hora mal invertida es vida tirada a la basura. Yo llevaba años tirando horas con orgullo. Hubo recaídas. Días en los que regresaba al viejo yo. A meter horas solo para sentirme productivo. A cansarme para justificar el día. Porque el cansancio da identidad. Te hace sentir necesario. Pensar, en cambio, te deja solo con tus decisiones, y eso da miedo. Pero algo ya no se apagaba. Cada vez que volvía al modo automático, algo dentro de mí decía: esto no escala, esto no crece, esto no te libera. Y esa vocecita ya no se callaba con café ni con horas extra. Empecé a ver el dinero distinto. Ya no como premio al sacrificio, sino como consecuencia de decisiones bien tomadas. Empecé a respetar más a la gente que diseñaba procesos que a la que solo ejecutaba sin parar. No porque unos fueran mejores personas, sino porque unos entendían el juego completo. Y entonces llegó el golpe final al ego: darme cuenta de que pensar cuesta más que sudar, solo que duele distinto. Pensar te obliga a hacerte responsable. A aceptar que si algo no funciona, no puedes culpar al cansancio. Te toca ajustar la estrategia. Ahí fue cuando supe que ya no había vuelta atrás. Porque aunque todavía no tenía grandes resultados, ya no podía volver a glorificar el trabajo duro sin sentido. Ya no podía llamar virtud a estar agotado. Ya no podía creer que pensar era flojera. Lo que faltaba era integrar todo. Dejar de ver pensar y trabajar como opuestos. Entender cómo se combinan. Cómo el esfuerzo se multiplica cuando hay cabeza detrás. Y aceptar, por fin, que el dinero no premia al que más suda, sino al que mejor decide dónde sudar. El cambio final no fue cuando empecé a ganar más. De hecho, eso vino después y casi como consecuencia secundaria. El verdadero cambio fue cuando dejé de medir mi valor por qué tan cansado llegaba a la noche. Cuando dejé de sentir orgullo por estar agotado y empecé a sentir respeto por estar lúcido. Me tomó tiempo aceptar algo que hoy me parece obvio, pero que antes me habría ofendido. El trabajo duro sin dirección es una forma elegante de estancarte. No porque seas flojo, sino porque estás usando toda tu energía para mantenerte en el mismo lugar. Y eso, aunque suene cruel, es exactamente lo que hace el sistema: te mantiene ocupado para que no tengas tiempo de pensar. Entendí que los ricos no odian el trabajo. Odian el trabajo inútil. Odian repetir lo mismo sin mejorar el resultado. Odian depender solo de su cuerpo y de sus horas. Por eso piensan tanto. Por eso diseñan antes de ejecutar.
Por eso usan la mente como herramienta principal y el esfuerzo como multiplicador, no como sacrificio eterno. Yo antes hacía lo contrario. Usaba el esfuerzo como identidad y la mente solo para justificar por qué no podía cambiar. Así es la vida. No todos pueden. Alguien tiene que trabajar. Frases que ahora veo como lo que son, anestesia social. Hoy sigo trabajando. Mucho. Pero ya no trabajo para demostrar nada. Trabajo para construir. Cada hora tiene una intención. Cada decisión tiene un porqué. Si algo no escala, lo cuestiono. Si algo depende demasiado de mí, lo rediseño. Si algo solo me da cansancio y no crecimiento, lo dejo. No fue fácil soltar la idea de que sudar es honorable y pensar es sospechoso. Esa idea está bien clavada, sobre todo si vienes de abajo. Porque nos enseñaron que pensar en dinero es de ambiciosos, pero romperte la espalda es de gente buena. Nadie te dice que puedes ser buena persona y estratégica al mismo tiempo. Hoy entiendo las reglas ocultas que antes me parecían elitistas. El dinero no sigue al esfuerzo, sigue al valor. El valor no está en cuánto haces, sino en que tan bien resuelves un problema. El trabajo duro sin estrategia te agota, con estrategia, te libera. Pensar no te hace flojo, te hace peligroso para un sistema que necesita obedientes. No me volví millonario de golpe. No vivo en una fantasía. Pero dejé de vivir atrapado en la idea de que mi única opción era sudar hasta que el cuerpo ya no diera. Y eso, aunque no se vea en Instagram, es una libertad enorme. Ahora cuando escucho a alguien decir el dinero se gana con trabajo duro, ya no discuto. Porque sé que no está mal, está incompleto. El dinero se gana con trabajo duro bien dirigido. Con cabeza. Con intención. Con decisiones que multiplican el esfuerzo en lugar de consumirlo. Y ahora dime tú, sin romantizar nada. ¿Estás trabajando duro para avanzar o solo para aguantar? ¿Estás sudando porque estás construyendo algo o porque nunca te detuviste a pensar? Porque el dinero no premia al que más se cansa. Premia al que entiende el juego y se atreve a jugarlo con la mente, no solo con el cuerpo.